Bien, mis hermanos, estamos nuevamente aquí para compartir de la palabra de Dios. Hemos estado estudiando del libro de Daniel y esta clase empezamos por el asunto de la profecía y la escatología. Y hemos estudiado ya lo que es el profeta, qué es ser un profeta, qué es la profecía. Hemos visto también cómo las profecías se cumplen cuando los profetas hablan la profecía de parte de Dios. Hemos visto también las características de algunos falsos profetas y cómo Dios trata con estos falsos profetas y también cómo Dios trata con los verdaderos profetas. Y tomamos el ejemplo de Jeremías, donde nosotros vimos cómo la profecía que dio Jeremías se cumplió al pie de la letra. Y estamos maravillados por eso, porque en realidad vemos nosotros que Dios mismo intervino en la historia. Cuando Jeremías profetizó acerca de la cautividad de Babilonia, pues el pueblo de Israel estaba viviendo en pecado, estaba viviendo en la idolatría, tenían otros dioses y no le tenían a Dios como prioridad. Y la profecía de Jeremías justamente fue de que ellos vendrían y serían llevados por el imperio babilónico. Los babilónicos vendrían y llevarían en cautividad. Y Habacuc nos cuenta acerca también de esta profecía y que estos iban a ser atrapados con mallas, como peces, iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Y lo impresionante que dice Habacuc, dice, el justo por la fe vivirá. Aquellos que en realidad creían en el Señor, ellos simplemente tenían que doblegarse y dejarse llevar cautivos por Babilonia. Y eso fue lo que realmente sucedió, literalmente. Y Jeremías dijo que esta deportación y esta cautividad, ellos iban a ser cautivos por 70 años. Y después que ellos fueron llevados y deportados, Jeremías escribió una carta ahí a los que estaban en Babilonia, diciéndoles de que ellos estén tranquilos, que se multipliquen, que tengan familias, que vivan en paz y que en este tiempo pues ellos iban a ver la mano de Dios. Y por 70 años ellos estuvieron cautivos allí. Y empezamos a estudiar ya el capítulo 1 de Daniel, teniendo en cuenta ya la historia de lo que sucedió. Y yo sí les animo para que puedan ustedes ver los videos de las clases anteriores para que podamos entender mejor el contexto histórico del libro de Daniel. Y eso lo pueden ver en YouTube, en Pablo Natanael Pérez. Ustedes pueden mirar ahí en los videos anteriores. Vamos a continuar en esta mañana con el estudio de Daniel capítulo 1. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría,
sabios en ciencia y buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, aquí nosotros vemos cómo empieza el libro de Daniel. Y habíamos dicho ya en estos primeros versículos que cuando dicen el año tercero del reinado de Joacim, en realidad era el año segundo, según la costumbre de Babilonia, porque ellos tenían la costumbre que el primer año del reinado no contaba, sino que era un año de inauguración. Y ahora el versículo 2 dice que el Señor entregó. Y habíamos hablado ya de esto, de que no era que Babilonia era súper poderoso, que conquistaron, sino que Dios mismo, en su soberanía, Dios, la palabra Señor en el hebreo es la palabra Adonai, que quiere decir que Él es el soberano, el que tiene el control de la historia. Y este Dios Adonai fue el que entregó en sus manos a Joacim de Judá. El rey Nabucodonosor vino y tuvieron la victoria sobre el pueblo de Israel. Recuerden, ellos llevaron todas las cosas del templo para poner en el templo del dios de Nabucodonosor. Y obviamente los babilonios pensaban de que el dios de Nabucodonosor era más poderoso que Jehová de los ejércitos, ¿no? Entonces, pero ellos no conocían a este Dios Adonai, que es el soberano. Mis hermanos, esto es una lección para nosotros, especialmente en este día que nosotros estamos viviendo. Dios está en control de la historia. Dios está en control de los reyes, de los presidentes, de los gobiernos. Dios está en control. Pero dice que este Dios entregó, imagínense, en sus manos al rey de Israel para que sea llevado cautivo. Es interesante que la misma palabra hebrea para entregar es la misma palabra hebrea en el versículo 9, donde dice: y Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. El mismo Dios que puso en manos de Nabucodonosor a Israel es el que puso a Daniel en gracia con el jefe de los eunucos. Entonces, en realidad nosotros podemos ver esto, ¿no? Ver que Dios está en control. Aunque estemos nosotros pasando por circunstancias adversas, aunque aparentemente las cosas están en nuestra contra, Dios está en control. Y digo esto porque ayer me impactó un video que algunas personas habían sacado de que el día que nosotros estamos viviendo no tenemos que hacer caso a las autoridades, ¿no? Y que tenemos que no hacer caso a las indicaciones y sublevarnos a las autoridades. Y escuché de una ciudad también en los Estados Unidos donde gentes fueron con armas para hablar al gobernador y decir que ellos no se van a someter a ninguna de las instrucciones del gobierno. Entonces, en realidad, como dice el libro de Mateo, en el Mateo 24, la anarquía va a seguir creciendo. Y en este tiempo que nosotros estamos viviendo, es muy fácil que la anarquía se pueda dar. Es decir, que la gente se subleve a las autoridades, cuando nosotros tenemos que orar por nuestras autoridades. Y bueno, imagínense, aquí Israel había sido llevado cautivo a Babilonia y ahora ellos tenían que vivir bajo el régimen de Nabucodonosor y someterse a las autoridades. Pero en medio de este cautiverio, Dios les dio la sabiduría
y el poder a Daniel y a sus amigos para que ellos pudieran mantenerse fieles a Dios en medio de estas circunstancias adversas. Y mi oración es que Dios nos dé a nosotros la sabiduría para que nosotros podamos mantenernos fieles en este tiempo que es tan difícil en que nosotros estamos viviendo. Porque no sabemos si nos están diciendo la verdad, si nos están mintiendo y tratan de manipular a la gente. Y entonces nuestra responsabilidad como hijos de Dios es orar, depender en el Señor, pedir por sabiduría, doblar rodillas, estudiar la palabra de Dios, buscar la dirección de Dios en este tiempo. Entonces es súper importante para nosotros que podamos depender de Dios en este tiempo. Así que el versículo 3 de Daniel capítulo 1 dice: y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hay tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría de los sabios, en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y aquí nosotros vemos de que fueron escogidos Daniel y sus amigos. Más o menos tenían entre 15 y 17 años Daniel y sus amigos cuando ellos fueron llevados a Babilonia. Y Dios escogió a estos jóvenes para que ellos sean los que estén representando, ¿verdad?, al pueblo de Israel en Babilonia. Y claro, tuvieron que pasar 3 años de aprender la cultura, el lenguaje, la sabiduría de los babilonios. Y obviamente vieron en ellos que estos jóvenes, Daniel y sus amigos, eran jóvenes de buen parecer, dice aquí en el versículo 4, y que habían escogido a los mejores jóvenes para ponerles en este entrenamiento. Entonces, nosotros vemos aquí cómo Dios está obrando. Vamos a leer en el versículo 5 de Daniel. Dice: y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Aquí esta palabra para que los criase en el hebreo significa que los haga grandes. Y eso es lo que el rey había ordenado al eunuco, para que ellos puedan ser educados y puedan llegar a ser grandes. Es mejor, es decir, que ellos fueron entrenados con la mejor educación que se podía dar ahí en el imperio babilónico. Entonces, y aquí viene algo que es impresionante. Versículo 6 dice: entre estos estaba Daniel y Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Aquí nosotros tenemos los nombres hebreos de Sadrach, Mesach y Abednego. Esos nombres les fueron dados a ellos cuando llegaron a Babilonia. Entonces aquí vemos algo que es súper importante, ¿no? De que lo que trataron de hacer en Babilonia con estos jóvenes eran cambiarles la identidad, cambiarles de nombre,
cambiarles de lenguaje, cambiarles de cultura, conocer de los dioses de Babilonia. Imagínense a qué presión ellos fueron sometidos, estos jóvenes. Y el objetivo de que ellos lleguen a ser grandes, ahí en el versículo 5 dice, para que se presentasen delante del rey. Esa palabra presentasen quiere decir para que sirviesen delante del rey. Ellos se iban a convertir en siervos de el rey y por eso tenían que ser entrenados. Versículo 7 dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres, pues a Daniel le llamó Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Yo me hago la pregunta, ¿qué tanta presión nosotros tenemos hoy para no vivir de acuerdo a la identidad que tenemos en Cristo? Se nos hace muy difícil, como uno de los predicadores dijo, en tiempo de crisis, es decir, en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, se va a ver de qué está hecho los hijos de Dios, de qué calibre tienen los hijos de Dios. Si en realidad son hijos de Dios, si en realidad han puesto su fe en Cristo, si en realidad van a guardar la fe. Y obviamente estas presiones que nosotros estamos viviendo en estos días nos sirve para que examinemos realmente nuestro corazón. ¿En dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra fe? Y ante estas presiones, Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, con estos nombres ya cambiados, fueron presionados para cambiar. Quizás deberíamos hacernos la pregunta, ¿cómo es que estamos nosotros siendo desafiados? ¿Cómo estamos siendo desafiados para cambiar nuestra identidad en este tiempo? Estamos viviendo en tiempos de apostasía. Y en tiempos de apostasía, muchos en realidad van a negar la fe. Es decir, van a mostrar lo que realmente tienen en sus corazones. Entonces es súper importante que nosotros podamos permanecer fieles. Esta mañana les escribí a algunos hermanos diciéndoles de que hoy más que nunca tenemos que estar conectados a Dios. Y Sadrach, Mesach y Abed-Nego eran jóvenes que vamos a leer aquí, se propusieron en el corazón. Versículo 8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Cuando dice aquí que Daniel se propuso, quiere decir que se propuso a sí mismo. Hizo una reflexión y decidió vivir para el Señor. Y es una decisión que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos. Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El apóstol Pablo había hecho una decisión de que si moría o vivía,
iba a hacerlo para el Señor. Y eso es una decisión que tenemos que hacerlo en el corazón. O sea, cuando dice ahí, propuso en su corazón, en la médula mismo de su ser, pase lo que pase, serle fiel al Señor. No contaminarse. Las comidas que ellos estaban sirviendo, es como dice en Primera de Corintios en el capítulo 8, muchas de estas costumbres de los babilonios ofrecían dioses y era más que físico. ¿De qué comidas ellos iban? Y ellos decidieron no contaminarse con estas comidas ofrecidas a otros dioses. Y entonces, dice aquí, ni con el vino que él bebía. Por tanto, el jefe de los eunucos le pidió que no les obligase a contaminarse. Y esa fue la petición de Daniel, no contaminarse. Versículo 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y aquí nosotros vemos cómo Dios sigue obrando, y a pesar de la persecución, a pesar de que ellos están en cautiverio, Dios sigue obrando, Dios está en control de sus vidas. Veamos aquí, versículo 10 dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálido que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto como el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego de que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a comer. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Esta prueba que ellos iban a pasar era una prueba donde iban a comprobar de que Dios estaba con ellos. Entonces, vemos aquí de que ellos pidieron esto. Y así que pidieron solo comer, dice aquí, legumbres y aguas a beber por 10 días. Y bueno, nosotros sabemos cuál fue el resultado. Cuando vinieron y compararon el estado físico, el color de la piel, el rostro de estos jóvenes con los otros que estaban comiendo de la comida del rey, miren aquí en el versículo 15 lo que dice de Daniel 1. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. La palabra aquí más robusto en el hebreo es con más carne. Es decir, que se les veía a ellos
con una musculatura mejor que los otros que estaban comiendo de la comida del rey. Así pues, dice versículo 16, Belsasar, que se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, les daba legumbres. Les decía que estos jóvenes aquí tenían más o menos 15 a 17 años. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y aquí yo quiero hacer un alto, mis hermanos, porque en realidad Dios es el que da la sabiduría. Vamos a leer esto en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Aprendemos de dónde viene la sabiduría. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo está orando por la iglesia de Colosas para que ellos puedan recibir el conocimiento y la sabiduría espiritual. Y justamente fue eso lo que sucedió. Dios quiere a nosotros darnos conocimiento, discernimiento, sabiduría espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento y entendimiento intelectual con la sabiduría espiritual? Es que esta sabiduría viene de lo alto, viene de Dios mismo, está conectada con el Espíritu. Muchos de nosotros podemos tener sabiduría e inteligencia intelectual, que está conectada simplemente con nuestra mente, con nuestra alma. La sabiduría y conocimiento espiritual es aquella que está conectada con el Espíritu de Dios. Y es impresionante ver en el libro de Santiago qué es lo que causa la sabiduría que viene de arriba. Vamos a ver en Santiago la sabiduría que viene del cielo. Y ahí vamos a entender mejor lo que le pasó a Daniel, ¿verdad? Lo que le pasó a Daniel. Sabiduría que viene de lo alto. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pablo oraba por la iglesia de Colosas para que ellos puedan ser sabios espiritualmente, tener inteligencia espiritual. ¿Qué es lo que hace la sabiduría e inteligencia espiritual?
hace que podamos vivir como es digno del Señor, hace que nuestra conducta refleje el carácter de Cristo. Es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. No tiene incertidumbre ni hipocresía. Es decir, aquellos que reciben la sabiduría que vienen de lo alto, toman decisiones por la fe y caminan de acuerdo a esa decisión, porque saben que esto que están haciendo es en la voluntad de Dios, que está revelada en la palabra de Dios, y empiezan a caminar por fe. La sabiduría que viene de lo alto se conecta con la fe. Transforma tu vida, cambia tu manera de vivir, cambia tu conducta y empiezas a encaminarte por donde el Señor quiere que camines. En cambio, la otra sabiduría, que es terrenal, dice que también es animal y diabólica. Y se caracteriza por la conducta que muestra: celos amargos, contención, jactancia, mentira. Todo eso causa esta sabiduría terrenal, animal y diabólica. Entonces, en realidad es fácil ver a una persona que está operando bajo la sabiduría de Dios. Cuando una persona está operando bajo la sabiduría de Dios, va a hacer algo que es súper importante. Súper importante. Damos gracias a Dios que Él hace las cosas. Él cambia nuestro corazón, cambia nuestra vida. Daniel recibió esta sabiduría, la sabiduría que viene de Dios. Pero en Daniel aquí, esta sabiduría que vino de Dios le hizo, dice aquí, experto en visiones y sueños. Aparte de entender las letras y las ciencias. Es decir que Daniel era un hombre bien preparado, intelectualmente y espiritualmente. Pero Dios le dio las dos cosas. Dios le dio la capacidad para que él pueda entender las cosas intelectualmente, pero también espiritualmente. Y esa es la diferencia, ¿no? Porque muchas personas pueden tener una lógica, una inteligencia humana, pero no están conectados con el Espíritu de Dios. Daniel capítulo 8 versículo 18 continúa diciendo: pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Ellos habían pasado 3 años en entrenamiento. Cuando ya estaban listos y les compararon con los otros sabios intelectuales que también habían sido preparados, Daniel y sus amigos eran totalmente superiores. Eso se notaba, como decimos nosotros, a leguas. Se notaba a leguas. Porque la sabiduría que tenía Daniel era superior. Y creo que nosotros como creyentes tenemos la ventaja de tener el Espíritu Santo de Dios, de tener una comunión con Dios. Nosotros sabemos por el libro de Daniel que Daniel era un hombre de oración.
Y por lo menos la Biblia nos habla de que él oraba 3 veces al día. Mañana, tarde y noche, y con las ventanas abiertas. Y menciono esto porque aprendimos en Colosenses, capítulo 1, versículo 9, 10, que el resultado de la oración es la sabiduría y la inteligencia espiritual. La sabiduría e inteligencia no es resultado de la investigación, es resultado de la oración. Y sí, me hace pensar en esto que estamos viviendo ahora, de que están ferozmente investigando para ver qué tipo de vacuna puede ser propicia para que se puedan inyectar para que no les afecte el coronavirus. Pero yo creo que la oración es lo único que nos puede guiar a nosotros a encontrar las verdaderas respuestas, lo que necesitamos. Repito, la sabiduría, la inteligencia y el entendimiento espiritual vienen como resultado de la oración y no de la investigación. Muchos de nosotros podemos conocer intelectualmente muchas cosas, pero no vamos a tener esta sabiduría y discernimiento espiritual. Y aquí, esto es lo que sucedió con Daniel y sus amigos. Versículo 20 de capítulo 1 dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en su reino. Recuerden que Babilonia era el centro de la idolatría. Había más de 100 templos para diferentes dioses allí en Babilonia. Y ahí estaban todos estos magos y astrólogos, los que se dedicaban a estudiar las estrellas. Y algunos dicen que estos 3 magos que nos dicen en la historia de Jesús, cuando él nació, que los 3 magos vinieron del oriente, justamente piensan que era de Babilonia, que estos habían salido. Pero bueno, aquí nosotros vemos de que Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel eran 10 veces mejores. Y dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Daniel escribe el libro de Daniel justamente hasta que el rey Ciro, el rey de los medo-persas, vivió y él dio la orden, el rey Ciro, después de 70 años de cautiverio, dio la orden para que Israel pudiese regresar a la reconstrucción de Jerusalén. Todo ese tiempo vivió Daniel y en realidad eso fue algo tremendo, ¿no? Cómo Dios guardó la vida de Daniel y le dio la sabiduría. Y vamos a estar estudiando en este libro de Daniel acerca de la profecía. En este capítulo 1 y en la introducción al libro de Daniel, nosotros hemos aprendido que Daniel en realidad no era como Isaías o Jeremías. Él no era como profeta de profesión. Daniel era más un hombre de gobierno, de política, pero que Dios lo había escogido. Y en Mateo 24, el Señor Jesús
es el que describe quién era Daniel y cómo le reconoce Jesucristo a Daniel en Mateo capítulo 24, versículo 15. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Vemos aquí que Jesucristo le reconoce a Daniel como profeta. Y a pesar de que este era un hombre de gobierno, de política, sabio, que ayudaba al rey a tomar las decisiones, Dios lo había escogido para, a través de Daniel, escribir una de las grandes profecías que vamos a estar estudiando, que tienen que ver con todos los imperios que han existido hasta el día de hoy, desde Nabucodonosor hasta la venida del Señor Jesús para reinar aquí en la tierra. Por eso es importante que nosotros podamos estudiar el libro de Daniel y ver cómo él desarrolla la profecía. Muchas de las profecías que escribió Daniel ya se cumplieron, pero hay muchas más que están por cumplirse, que todavía no se han cumplido y que nosotros estamos a la expectativa de ver cómo Dios va a cumplir cada una de estas profecías. Y por eso hemos escogido estudiar el libro de Daniel. Entonces, va a ser importante, mis hermanos, que podamos seguir adelante en este estudio. El próximo domingo empezaremos el capítulo 2 de Daniel y continuaremos con el libro de Daniel hasta adentrarnos ya en la profecía y en los eventos del futuro. Pero aquí tenemos nosotros una reflexión y creo que la aplicación para nosotros del capítulo 1 de Daniel es: ¿qué me voy a proponer en mi corazón? ¿Cómo yo voy a depender de Dios para que Él me dé la sabiduría? ¿Cuánto tiempo voy a permanecer en contacto con Dios en oración? ¿Estoy reconociendo yo a Dios como el Rey soberano, como este Dios que providencialmente está trabajando tras el telón y escribiendo la historia y llevando al final de los tiempos a este mundo para cumplir sus propósitos? ¿Creo yo en este Dios soberano? ¿Estoy pidiendo sabiduría que viene de lo alto? ¿Se ve esa sabiduría en mi vida a través de mis acciones, de mi conducta? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana y queremos proponernos en nuestro corazón, pase lo que pase, Señor, vengan los problemas que vengan, servir a Cristo. Y si es necesario morir por Cristo, lo haremos, Padre. Queremos proponernos en nuestro corazón no contaminarnos con las cosas de este mundo. Señor, no permitas que las circunstancias puedan cambiar, Señor, nuestro deseo y compromiso de seguirte y de servirte. Señor, gracias te damos, porque de ti viene la sabiduría, la inteligencia espiritual. Señor, queremos que tú obres en nuestras vidas. Señor, como a Daniel, te pedimos que tú nos fortalezcas. Señor, que tú nos tengas brillando en este mundo para tu gloria. Que al mirar nuestras vidas, Señor, las personas
puedan ver a Cristo en nosotros y puedan ver, Señor, que tú eres el que está en nosotros. Que tu nombre sea glorificado, exaltado, que tu nombre sea conocido en las naciones. Señor, utilízanos para tu gloria, Señor, para que todo esto que estamos viviendo, Señor, lo podamos vivir confiando en ti, sabiendo de que tú estás presente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, estaremos el próximo domingo continuando con el capítulo 2 de Daniel.